análisis, ¿no? Precisamente, Benjamín, ¿cómo le va? Es un gusto enorme. Michelle Maffei, Jorge Escobar y este servidor Alberto Quintana. Estamos acá en los estudios principales de Radio I99 y justamente pues haciendo el seguimiento, el minuto a minuto de lo que pasa allá en Oriente Próximo. Hoy, cuando estábamos en la emisión matinal tipo 6:30 de la mañana, teníamos señal en directo con el presidente Donald Trump, el momento en que iba a abordar el helicóptero que lo llevaría a la base donde iba a tomar el vuelo para ir hasta La Haya, donde se está desarrollando pues la cumbre de la OTAN, ¿no? Hoy y mañana. Y llevábamos pues a nuestra audiencia las declaraciones durísimas, ¿no? La reprimenda del presidente Trump a los líderes de Irán y también pues al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Al parecer dio efecto esa declaración bastante furibunda. Pero en el fondo de todo esto, doctor, básicamente, ¿qué es lo que podemos esperar de esta suerte de permanente enfrentamiento que hay allá en Oriente Medio, ¿no? Y esa intencionalidad de la República Islámica de Irán de mantener su intención también pues del enriquecimiento del uranio como base para poder elaborar armas nucleares? Bienvenido. Buenas tardes, gusto de saludarlo a todos ustedes y a su audiencia. Bueno, en todo caso, lo que está sucediendo en estos días en Irán, este conflicto que de alguna manera tiene 48 años, desde que el gobierno teocrático de los ayatolás tomó el poder en Irán y que tienen una premisa de luchar contra el sionismo, que es el regreso de los judíos a Israel. En todo caso, yo creo que lo que ha sucedido en estos últimos días ha cambiado completamente las circunstancias. Me parece que el ataque que hizo Israel hace 12 o 13 días, que fue en diferentes sitios de Irán, no solamente con ataque aéreo desde Israel, sino más que todo con bombas y con información de inteligencia que han hecho y con drones, pudieron atacar unos sitios muy importantes y debilitar la defensa aérea iraní. De ahí para acá pues ha habido estos bombardeos entre los dos países. Hasta el domingo pasado, que Estados Unidos tiró unas bombas en un ataque aéreo desde los Estados Unidos en uno de estos aviones muy modernos para destruir los sitios donde se hace enriquecimiento de uranio. Y Irán ha sostenido y sostiene desde hace muchísimos años que ellos, como tienen energía atómica, energía nuclear, pues hacen y tienen el derecho de hacer su enriquecimiento de uranio. Y han estado fuera del tratado que controla eso por estos problemas entre ellos. Pero yo creo que con lo que ha sucedido, con la destrucción de la defensa aérea de Irán, que lo hace, digamos, proclive a más ataques de Israel o de Estados Unidos, sin poder tener una capacidad de reacción según lo que parece que están las cosas, Irán ha pedido que en efecto acuerdan que haya el alto al fuego y que se comience a conversar sobre conversaciones de paz. Entonces creo que esto puede cambiar mucho la política que ha tenido Irán en el pasado y que pueda llegarse a un acuerdo en donde la Comisión de las Naciones Unidas para el control de la proliferación de armas atómicas pueda hacer su trabajo y que Irán no trabaje en esa línea, sino que lo que haga con el uranio sea únicamente para efectos de energía eléctrica y otras características. En todo caso, veamos a ver qué pasa. Más vale, la reprimenda que usted habla esta mañana era contra Israel también, porque Netanyahu, aprovechando de estas circunstancias para atrasar un alto al fuego y que sigan los bombardeos para poder seguir destruyendo sitios claves o disparándole con la inteligencia israelí, que es famosa y que ha hecho pues, un trabajo estupendo, el Mossad, acabando con líderes iraníes que seguramente estuvieran en contra de alguna negociación de paz.
Ahora, yo doctor, pienso que la reprimenda de Trump era también contra Netanyahu, porque a pesar de que Trump dijo ya el acuerdo de paz, ya alto al fuego, Israel no hizo caso tampoco. claro, por eso me refería a los dos estados, ¿no? Y a los líderes de los dos países. Algo muy puntual de mi parte para poder pasar con mis compañeros. Justamente lo que preocupa acá en Occidente, lo que nos preocupa es precisamente ver esa intencionalidad, porque hay varios aspectos que no podemos soslayar, que la historia reciente nos lo describe. Partiendo desde esto, si fuera verdad que la utilización del uranio y el tema nuclear fuera solamente para temas de energía que requiere pues cualquier país, yo creo que toda la comunidad internacional se quedaría tranquila. Pero partamos de algo. ¿Por qué el hecho de estar pues ubicadas estas centrales nucleares? Claro, muchos podrán decir para prevenir la fuga, ¿no? La fuga radioactiva. Pero más allá de eso se nota que siempre ha habido pues esa intencionalidad de mantener en secreto muchos aspectos, y lo otro que nos preocupa también es ese permanente financiamiento a organizaciones terroristas, porque los señores de Hamas, claro, los señores que están ubicados acá en el Líbano también, o los hutíes, no son pues predicadores, pues son terroristas y criminales, y acá en Latinoamérica no podemos olvidarnos lo que pasó en 1992 y en 1994 en Buenos Aires, ¿no? Cuando volaron la embajada y luego la mutual AMIA, ¿no? Evidentemente en un tratado de paz y en las circunstancias que ha ocurrido ahora, que la capacidad militar y la capacidad de defensa de Irán ha sido atacada fuertemente por Israel y por los Estados Unidos, van a cambiar las circunstancias. En este tratado de paz, seguramente, luego del acuerdo de alto al fuego que se tiene que negociar entre esos países, será también el que Irán deje de financiar a Hezbollah en el Líbano, a Hamas en la zona palestina, y a los Houthis y a otros grupos terroristas de diferentes lados del mundo. En todo caso, eso entrará dentro de ese acuerdo, así como también tiene que entrar que Irán someta sus sitios de energía atómica, así como lo hacen los otros países que han firmado el Tratado de No Proliferación de Armas Atómicas. Este es un tema muy delicado. Como usted sabe, en el área de Irán, tanto la India como Pakistán y la China tienen armas atómicas. Sí, sin duda, pues Rusia también. Y Turquía es posible que también la tenga, aparte de Israel, que también se dice que la tiene. O sea, Irán no ha sido el único que ha venido impulsando las armas atómicas, a pesar de que eso está prohibido. Nosotros en Latinoamérica tenemos la suerte que Brasil, Argentina, México, los países que pudieran desarrollar armas atómicas, no están con ninguna intención de hacerlo, y utilizan la energía atómica para generación eléctrica o para otras cosas de científicas y de medicina, pero no para hacer armas atómicas. Y creo que todos nuestros países latinoamericanos respetan el Tratado de No Proliferación de Armas Atómicas. Claro, Dios nos aleje de esa amenaza. Permítame que Michelle Maffei continúe con la entrevista. A esta hora hablamos con el doctor Benjamín Rosales Valenzuela, analista en temas internacionales, articulista de importantes medios de comunicación. Michelle. Doctor, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo quisiera hablar un poco de cuál es el plan de Donald Trump, porque evidentemente parecería que los iraníes quieren provocar que Estados Unidos se involucre más en la región. Sin embargo, hace 2 semanas, antes de que bombardeen la base en Qatar, americana, Estados Unidos fue informado que iba a haber un bombardeo como tal en esa base. Por eso 2 semanas antes sacan inclusive los aviones de la base militares. Entonces, sí quisiera saber cuáles este tipo de incidentes coordinados y de ataques coordinados militares entre Estados Unidos e Irán. ¿Es una cuestión de Donald Trump? ¿Es una cuestión de simplemente llevar a Netanyahu y también a Khamenei a una mesa de negociación? A ver,
Aquí lo que sucedió, lo que mi lectura, en todo caso, hace 15 días o 16 días, Estados Unidos le dijo a Irán, mira, conversemos del tratado nuclear para que estés ya cumpliendo la regulación, vamos en este acuerdo. Y en esas negociaciones que duraron 2 días, como que Irán dijo que ellos no iban a firmar, diciendo que se abstenían de intentar o de querer tener armas nucleares. Algo así sucedió porque Estados Unidos dijo, se rompe, se acaba la negociación, no se puede hablar. Y al día siguiente atacaron los israelíes. O sea, había alguna coordinación, me parece a mí. Luego el ataque israelí de varios días, cuando queda bien destruida la defensa iraní aérea, se produce el ataque de aviones americanos y no era uno solo, sino una gran cantidad de aviones americanos que fueron a rematar o a terminar de acabar esa capacidad que supuestamente tendría Irán de armas nucleares. Sin embargo, en ese ataque americano no se han reportado muertos civiles, o sea que fue un ataque hecho dirigido a los áreas donde se trabajan los materiales nucleares. Inclusive, ni siquiera han habido muertos iraníes del ejército o no se lo ha reportado. Y aparentemente, inclusive los iraníes, sabiendo que iban a ser atacados en estos sitios, desocuparon. Hay una foto de camiones sacando productos y luego tapando el hueco. En todo caso, yo creo que quedaron destruidas y no sabemos con certeza hasta qué punto. Hoy ahora, luego de eso, ya no habiendo esa amenaza, al menos en los próximos 20 años, según los cálculos que han de hacer los americanos, Estados Unidos dice, bueno, pues ahora sí alto al fuego, dice Trump. Trump no tiene ningún plan, va funcionando como van las cosas. Pero aquí en este caso, acertadamente dice, bueno, ya, y él quiere quedar pues como el mediador y obligándolo a Israel a aceptarle también y ya a acordar un alto al fuego y una negociación con Irán para acabar con esta guerra que ha durado 12 días y ojalá se acabe ya, porque igual pues es una cosa que también tendría que ir con el fin de la guerra en Gaza, porque acabándose Irán o firmando Irán el acuerdo que tiene que negociarse, tendrá que incluirse en ese acuerdo la decisión de Irán de dejar de financiar a Hamas, a Hezbollah y a los otros grupos extremistas islámicos que no aceptan la existencia del Estado de Israel. Entonces, ojalá que eso se vaya en esa línea y el conflicto de tantos años pueda disminuirse, porque estamos conscientes que Arabia Saudita, Qatar y muchos otros países árabes, eso sí, ya han hecho acuerdos de paz con Israel. Egipto hace muchos años estaba a punto de negociarse un acuerdo con Arabia Saudita, si no es que comenzó pues el ataque precisamente de Hamas y que causó esta guerra en Gaza. Yo pienso que esto que ha sucedido ahora puede ser el origen de negociar un acuerdo de paz y cambiar las circunstancias de 50 años o más de tensión, de guerra belicista en el Oriente Medio, que os quiera. Doctor Rosales, claro, evidentemente Arabia Saudita, Qatar ya firmaron acuerdos de paz con Israel, pero porque ellos son sunis, versus que Irán es básicamente una mayoría chiita que tienden a tener una visión un poco más extremista del Islam como tal y del Corán. Pero ¿usted cree que sería factible firmar paz entre Irán e Israel? Porque Irán, si se da cuenta, siempre está rompiendo los compromisos de cese al fuego. No es una cuestión de primera vez que sucede esto. Y por otro lado, dicen va a haber un fin de la guerra y después empiezan a mandar a pilotos también a Israel, justo porque Israel también empezó a mandar a pilotos. Entonces, ¿es factible? ¿Se puede mantener inclusive una mesa de negociación contra un país que abiertamente dice muerte a Estados Unidos y muerte a Israel? A mí me parece que lo que sucedió hace 12 días con ese ataque fulminante y digamos, de sitios con drones internamente en Irán, fue un daño muy grande al gobierno teocrático. La capacidad de esa inteligencia israelí es extraordinaria y tiene que haberse afectado muchísimo, no solamente la confianza de los propios iraníes
y en su gobierno teocrático. Entonces yo creo que las cosas pueden darse para que haya un cambio de política en Irán, ya que ellos esperan o sienten que han sido, pues, su seguridad ha sido puesta pues en mucha duda. Yo creo que es más que en los últimos semanas los ataques de aviones israelíes han sido sin mayor preocupación por la defensa antiaérea de Irán, como que los puntos de defensa antiaérea iraníes han sido vulnerados y más cohetes han caído y más muertes han habido en Irán, creo que 450 comparado con lo que ha habido en Israel, en los ataques aéreos entre un país y otro, porque Israel, siendo un país más chico, seguramente es más fácil tener una defensa aérea que cubra todo su territorio y más fácil captar los cohetes que estén llegando a ese territorio. Esto no es lo mismo en el caso de Irán. Y Israel está muy provisto de armas, seguramente en ese como que amistad que hay muy grande entre Netanyahu y Trump. Ellos han tenido armas y tendrán armas suficientes para seguir una guerra. Lo que no quiere ya Estados Unidos es que esta guerra siga y que sea grande, sino que se sienten a negociar la paz. Por eso creo que esto es algo que es factible. Veamos qué pasa en los próximos días. Muchísimas gracias, doctor Albertito. Jorge, perdón. Sí. Gracias, Michelle. ¿Cómo le va, Benjamín? Un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Sí, yo un poco quería ir también por la línea final de este análisis en torno a qué pasaría de aquí en adelante, porque en Irán va más allá del presidente. Usted sabe que allí está el líder máximo, ¿no? El ayatollah Ali Khamenei. Entonces, si allí hay una postura dogmática, teocrática, como usted bien puntualizaba hace un momento, ¿qué le garantiza al mundo que esto quede así zanjado solo por una eventual intervención de Estados Unidos, que dicho sea de paso, pues para muchos causó una sorpresa gigantesca después de haber bombardeado los 3 puntos clave donde se elaboran las armas nucleares, y de pronto pues es el portavoz anticipado de este acuerdo que también generó mucha inestabilidad, porque lo anunció en principio Trump y luego se estaban desdiciendo desde Irán en torno a que no había un alto al fuego. Entonces, con el ayatollah, le pregunto, ¿de aquí en adelante habrá algún tipo de garantía? Porque se sabe que en Irán, en la práctica, están con la Operación para la Liberación Palestina, que es al final el vértice, el polen de todo este lío. Bueno, por comenzar, los iraníes son persas. En efecto, los palestinos son árabes. Están rodeados de árabes y los árabes más vale están firmando tratados de paz con Israel. El asunto es dogmático, como usted dice, de los teócratas, de chiíes, como dijo la persona anterior, Michelle, que es una minoría musulmana de un 15 o 20%, principalmente son los iraníes y algunos de Irak y otros de algún país vecino que son chiíes. La mayor parte de los musulmanes son suní y hay otras variantes más de musulmanes, pero en todo caso yo lo que creo es que es posible que esto no es un triunfo para Irán. Irán ha sido vulnerada y no pudo defenderse como hubiera ellos pensado que podían defenderse. O sea, Israel se atrevió a hacer un ataque muy fuerte y matando y acabando con muchas cabezas militares, además donde se puede notar que había inteligencia israelí metida dentro de Irán. Entonces algo muy vulnerable ha sucedido y esto no puede beneficiar al gobierno. Es decir, yo pienso que sí, yo me acuerdo perfectamente cuando el gobierno del Shah de Irán fue derrocado por los teócratas islamistas, pero Irán era de los países islámicos más liberales, si se quiere. Las mujeres iban a las universidades, andaban en carro. O sea, en la época del Shah no había este extremismo. Entonces, no creo que todos los pobladores de Irán, que son como 80, 90 millones de personas,
estén en favor de esa teocracia tan radical. Entonces, el debilitamiento que de alguna manera ocurre en este momento a ese gobierno que ha provocado esta reacción, digamos, que no se han podido defender ante el ataque israelí muy fuerte aéreo y de drones, y contra el ataque de Estados Unidos tampoco, porque como que la respuesta, como alguien dijo, a esa base de Qatar fue algo como que ya, bueno, vamos a responder atacando allá, advirtiéndoles bien para que no haya muertos. Es una señal de debilidad ya de Irán en cuanto a su capacidad de mantener una guerra de esta naturaleza. Entonces tienen que llegar a un acuerdo de paz, y si no, eso no le va a convenir al propio gobierno de Irán a largo plazo. Si no lo hacen, las revoluciones vienen y las revoluciones en algún rato se acaban, aunque claro, la revolución bolchevique duró como 70 años y Cuba ya tiene más de 60, más que Irán, y todavía sigue ahí digamos, el gobierno totalitario impuesto por la revolución cubana, así como este impuesto por la revolución teocrática de los ayatolás en Irán. Ahora, ¿usted podría advertir algún tipo de diferencia o de fisura, de cisma entre Pezeshkian y el líder máximo, el ayatolá, a partir de todo esto que ha sucedido en las últimas horas? Es decir, ciertamente que tiene que haber alguna intensa actividad política en Irán, en donde inclusive los del ejército de Irán, que tiene que ser gente muy sofisticada igual, aunque es un ejército más débil, o sea, no se compara con el turco, pero tiene Pakistán, tiene que ser un ejército importante. Ellos no han de estar tan contentos con lo que ha causado esa posición radical de Al-Khamenei y de las teócratas iraníes. Ha causado este ataque aéreo israelí y el ataque aéreo de los Estados Unidos, que les ha causado mucho daño a la defensa iraní. Entonces, yo creo que seguro que tienen resistencia interna, pero no hay en esos países información que se filtre fácilmente, así que no tenemos una lectura muy clara de eso. Esperemos ver en los próximos días algún análisis de algún medio importante, inglés o francés o español, que puedan analizar qué está pasando dentro de Irán. Ok, ojalá ese alto al fuego no sea de papel, carbón. Hay que ver qué pasa más adelante, Benjamín. Un fuerte abrazo, gracias. Muchas gracias. Igualmente, Alberto. Sí, ahí estaba el doctor Benjamín Rosales. Hay que esperar, ¿no? Porque precisamente la reacción del pueblo iraní, eso es lo que